Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida a este conversatorio, donde vamos a hablar sobre la actualidad del sistema acusatorio en Uruguay. Así que bueno, supongo que hoy tenemos todos colegas de Uruguay presentes aquí. Nos va a acompañar Jessica Martínez, que es abogada, defensora en, en Uruguay, y bueno, Jonathan, que es el director de la academia, que para los que no lo conocen, ahora él se va a presentar, porque hay muchos que seguramente lo conocen, pero eh, tenemos bastante gente nueva, público nuevo, así que se va a presentar y bueno, Jessica también si te quieres presentar brevemente, les doy la palabra para que comience. Dale, Jessy. Bueno, buenas tardes a todos, tardes, noches. Un gusto estar acá. Veo caras conocidas, eso está buenísimo. Bueno, ustedes ya saben, yo me llamo Jessica Martínez, soy abogada, ejerzo en el área particular acá en Uruguay. Y en esta oportunidad estamos en una actividad conjunta con Alacipe, que la verdad es tremendo porque es una academia que admiro un montón, quiero mucho y siempre la recomiendo para iniciar en lo que es el tema de la litigación y estar siempre integrados. Y me gustaría que se presentara Jonathan, porque es lo que me interesa que lo conozcan a los que no lo conocen. Gra- Gracias, Jessy, por el pase. Sí, mira, yo soy Jonathan Ramírez. Dirijo este boliche, le decimos acá nosotros negocios chicos. Hace 10 años ya casi. Soy director, pero también trabajé en la Defensoría Penal Pública por otros casi 10 años. He estado dedicado a la litigación en la Defensoría Pública, pero también de forma particular ya hace un tiempo. He hecho clases básicamente en el Cono Sur, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile. Conozco un poco la realidad del barrio. Por otro lado, también tengo formación en Derecho Penal, tengo magíster en Derecho Penal, entonces también creo que hablo el mismo idioma en general de los penalistas del barrio. Eh, Diría eso como resumen, no creo que haya No, un mucho más gusto. que contar. Buenísimo. Bueno, este conversatorio en realidad cuando lo organizamos sale más que nada por las dificultades que estamos viendo, o sea, que las vemos nosotros los que estamos en Uruguay, de las dificultades que hay en el tema del ejercicio profesional en materia de litigación penal. Se confunden conceptos. Yo particularmente veo tres grandes dificultades. La reforma constante que viene sufriendo nuestro Código del Proceso Penal. Como ustedes saben, nuestro código entra en vigencia el 1 de noviembre del 2017 y lo principal de ese código es que salimos del sistema inquisitivo y entramos en un sistema acusatorio. ¿Qué pasa con el sistema acusatorio? Que se ha modificado tanto el código que se termina desdibujando qué sería en realidad lo que es acusatorio. Es más, entró en vigencia el acusatorio y me atrevo a decir que la mayoría de los abogados penalistas que ejercían en ese momento desconocían qué era el sistema acusatorio. Entonces ya partíamos de la base de que esto iba a generar problemas. Entonces, entra nuestro código, a la fecha tiene aproximadamente 18 modificaciones que la mayoría entran todas en la ley de rendición de cuentas, como ustedes saben, y que genera, y la principal modificación que sufre nuestro código, como también el Código Penal, es con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración, que entra en el 2020, que es la 19.889, que como ustedes saben, esa ley hizo un arrase no solo en tema de penas, sino en la parte procesal penal, restringió muchos beneficios, muchos beneficios escarcelatorios, eh, una cierta de dinámica que lo que hizo fue como entorpecer más lo que era el sistema. Entonces, algo que venía con la idea de, en vez de buscarnos, centrarnos en la búsqueda de la verdad material,
pasamos a estar en algo trancado porque tampoco es que logramos la resolución del caso concreto, que era lo que queríamos, ¿no? Entonces, no llegamos a la verdad material, pero tampoco resolvemos el caso concreto. ¿Qué tenemos como conclusión de esto? Lo que vemos en las cárceles, 16.000, 17.000 personas privadas de libertad, sin perjuicio de todo el tema de las medidas de seguridad que sufren las personas cuando cumplen determinados requisitos. Cuando nuestro, cuando nuestro código cambia, que recibimos el sistema acusatorio, una de las novedades principales que recibe es que el juez deja de investigar y pasa a investigar el fiscal. ¿Y eso qué trajo? Que eso también viene de la mano de la oficialidad de la investigación. O sea, solo Fiscalía puede dar inicio a lo que es el proceso en sí, ¿no? Y también la Fiscalía, como elemento interesante, deja de depender del Poder Ejecutivo, como dependía antes del MEC, y pasa a ser un servicio descentralizado. ¿Tá? Eso iría, digamos, a la parte de organización. Se le da autonomía técnica a los fiscales y también autonomía funcional, y eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? Creamos un sistema acusatorio donde lo que tiene que regir es la horizontalidad entre las partes. Un juez que lo único que va a hacer es dirigir una investigación, dirigir una audiencia, perdón, un proceso, y en el caso del juicio, dirigir la audiencia de juicio. Empoderamos a la fiscalía, pero a la defensa no se le dio nada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cambió nuestro sistema, a la fiscalía se la preparó para esto, los fiscales viajaron, se prepararon afuera, bueno, se aprendieron técnicas de litigación, hubo un cambio paradigmático. Y a la Defensoría de Oficio se le dieron ciertas herramientas técnicas, pero claro, ¿quién quedó para atrás? La defensa privada. También este código admite la participación de la víctima, que no es una querella, la regula como un tercero coadyuvante o tercero adhesivo, como dicen algunos procesalistas, pero también lo mismo. O sea, se regulan la participación de ciertas personas dentro del proceso, pero después no tenemos cómo instrumentar todo esto. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, la víctima no es creyente, no puede iniciar la acción penal. Puede participar siempre y cuando quiera dentro de las reglas de lo que es fiscalía. Porque si la víctima quiere oponerse a cierta situación, ustedes ya saben que no puede. Entonces eso como que quedó difuso. También quedó difuso el tema de cómo se prepara la defensa para llegar al juicio. ¿Por qué? Porque si yo soy defensor, la fiscalía tiene el aparato estatal para investigar. Yo, defensa privada, no tengo herramientas. Tengo que ir al fiscal a pedirle la prueba a la evidencia, perdón, y si el fiscal entiende que no, tengo que ir al juez de garantías a pedirle, convocar audiencia y explicarle al juez por qué quiero yo esa evidencia. Entonces me parece que ahí ya se entra a discutir si es verdad que hay horizontalidad, si es verdad que el juez dirige, o sea, se generan todas estas situaciones que después, si nosotros preparamos nuestro caso con la perspectiva de ir a juicio, sabemos que tenemos problemas. Y otra cuestión que también trae mucha discusión en el tema del acusatorio es la participación de los jueces, porque ¿qué pasa? Montevideo y el interior, si bien somos un país muy chico, tenemos dificultades con el tema de los jueces. Por ejemplo, en Montevideo los jueces están separados por materia, pero en el interior, y no precisa ir muy lejos, basta venir a Ciudad de la Costa, tenés el juez que hace familia especializada, hace penal. Entonces, son personas que por más de que uno desee que sean objetivos, tienen cierta subjetividad. Y eso se refleja también en el resultado de lo que son los casos. ¿No? En el interior ni que hablar, los jueces son multimateria. Y un juez multimateria no tiene las suficientes herramientas, digamos, para dedicarse exclusivamente a lo que es penal. Y eso trae complicaciones. La formación de los magistrados también, y hubieron muchos magistrados que pusieron muchísima resistencia en lo que es el nuevo cambio de paradigma. Entonces se dan situaciones que muchas veces los jueces terminan dando vista
de evidencia que pidió la fiscalía, que pidió la defensa. Entonces ahí es como que no entienden que esa actitud es una actitud inquisitiva, ¿no? Entonces, y la cereza al pastel, digamos, es la litigación. Bueno, ¿qué es litigar? Nosotros hacemos toda la carrera de Derecho en todas las universidades del país, tanto pública como privada. Nunca se nos habla de litigación. Nunca. Y después llegamos a procesal 2 y más o menos te explican ahí el proceso y te dicen no, porque la oralidad argumentativa y rige en el proceso penal y el proceso penal es todo oral. Pero claro, ¿qué es litigar? ¿Qué es litigar oralmente? ¿En qué momento empiezo a formarme en litigación? Voy a litigar en penal, estoy en un sistema que no es el mismo sistema que civil y todavía le tengo que agregar la litigación. Entonces, en base a esto, surge este conversatorio y aprovechamos que está Jonathan y vamos a preguntarle y vamos a exprimirlo todo lo que se pueda para que en este tiempo, lo más corto posible, nos pueda explicar qué es litigar oralmente, ¿bien? La litigación forma parte de lo que es la estrategia de defensa, porque ahora se habla mucho de estrategia. Estrategia de defensa, yo creo que siempre tenés que tener como abogado, ya sea en civil o en penal, en cualquier área, tenés que tener una estrategia. Pero en penal se habla mucho más. Y después otra dificultad que viene también de la mano, porque también se discute si el acusatorio viola o no viola la presunción de inocencia. No, porque como es acusatorio, y son dificultades que después traen problemas que lamentablemente después se repercuten en quién, a nuestros clientes, que terminan privados de libertad, la mayoría de ellos. Entonces, eh, a mí me gustaría que Jonathan nos pudiera explicar concreto qué es litigar oralmente, qué tiene que ver esto de la oralidad argumentativa y cómo juega en todo lo que es el sistema acusatorio, ¿tá? Y después, como cierre, esto de que la presunción de inocencia no desaparece puntualmente en lo que es el acusatorio, sino que al contrario, trabajamos de esta forma en pro de ella. Bien. Ok, muchas gracias, Jessy. La verdad es que bueno, nosotros llevamos harto tiempo en esto de la capacitación, difusión, clases, también en Uruguay, y presencialmente, y también virtual. Entonces, tampoco soy tan ajeno a lo que pasa y cómo ha ido evolucionando el acusatorio. De hecho, recuerdo que antes de que iniciara la reforma en Uruguay, hicimos un curso como a la CIPE, con 6 profesores de distintos países para la fiscalía. La fiscalía nos contrató, eran 76 fiscales y nos dejaron meter a 8 abogados defensores particulares, que no institucionales. Y sí, desde ahí que venimos siguiendo el tema de Uruguay. Pero mira, tampoco es que lo que pase en Uruguay sea una cosa tan extraordinaria, o sea, tan particular. La verdad es que la historia de la reforma procesal penal en Latinoamérica es súper parecida, con el primer gran avance, que es decir, vamos a cambiar de sistema radicalmente, que luego tú ves que en la práctica no cambia tan radicalmente porque finalmente venimos de prácticas institucionales tan antiguas, tan Claro. arraigadas, que generan una inercia, y es decir, ¿qué quiero decir con inercia? Que las instituciones y quienes pertenecen a las instituciones y el sistema tiende a seguir comportándose igual en un nuevo sistema que se supone que tiene radicalmente, para empezar, fundamentos epistémicos distintos, o sea, que andamos buscando cosas distintas como construcción de la verdad.
Entonces, claro, eso, digamos, como primera dificultad, y creo que eso pasa y ha pasado en todos lados. Nosotros en Chile llevamos 25 años. Yo empecé la reforma en Chile en el 2023. O sea, también conozco de cerca esta realidad. Pero además, claro, nos topamos, y esto yo creo que es muy coyuntural y tiene que ver con una cuestión muy propia de nuestros tiempos, y que está atravesada por lógicas políticas electorales, y que está atravesada, digamos, por una cuestión que es bastante más, que está por encima de la cuestión puramente procesal penal y penal, y que tiene que ver con que en todos nuestros países se instalan discursos de mano dura, de que la reforma protege las garantías de los delincuentes, y que por lo tanto, en realidad, demasiadas garantías en este proceso no son buenas, y por lo tanto viene la contrarreforma que le llamamos nosotros. O sea, ustedes dicen que tienen 16 reformas, nosotros tenemos como 50. Claro. Sí, sí, a nosotros nos pasa eso de las reformas, ese discurso, pero claro, el tema es que en cada reforma cada vez le quitan le quitan lo acusatorio. Entonces nos estamos yendo cada vez más a lo inquisitivo. Claro, claro, pero ahí Jessy, hay que tener, yo creo, un ojo y ver bien este detalle, porque sucede que cuando ya como instituciones o como sistemas hemos, por decirlo así, ya asumido, a veces de manera más consciente, a veces más inconsciente, que esto significa una nueva forma, con nuevos roles, con nuevos espacios de debate. Cuando uno ya tiene internalizado ese, a veces las contrarreformas legislativas pegan menos. Por Ujú, ejemplo, en Chile, que te dicen, no, es que ahora la víctima va a tener representación de una institución estatal, qué sé yo, la Defensoría de las Víctimas. Claro, ahora eso suena bien, la gente lo probablemente, no sé si yo no digo la gente, qué sé yo, el votante probablemente en general tenga una buena valoración de eso. En la práctica, cero relevancia, cero. claro. ¿Por qué? Porque el querellante en nuestro sistema más bien estorba, estorba a la fiscalía, Claro, a la defensa a la defensa, la verdad, a veces que hasta la defensa a veces le hace favores, porque son claro, instituciones que en realidad son externas, que no tienen gente especializada que entra ahí, y por lo tanto, claro, te dicen, no, la defensoría de las víctimas, ya no, ahora sí, pues la víctima tiene derecho, igual que el delincuente. No pasa nada, digamos, los defensores de víctimas no tienen idea de dónde están, entonces no es muy relevante y no tiene demasiado impacto y no significa un retroceso. Ahora en otras cosas sí, por ejemplo, cuando se modifican los límites de la prisión preventiva, cuando se modifica el Código Procesal Penal respecto de admisibilidad de prueba, cuando se modifica el Código Penal y te pone marcos rígidos, que hay delitos que ya son prácticamente inescarcelables y bueno, luego las nosotros penas. una reforma bastante importante que tuvimos que le dio un rol totalmente inquisitivo al juez, es que el juez puede acceder a la carpeta de fiscalía. No. Eso Claro. claro, eso en sede de medidas cautelares es bastante grave, porque rompe lo que es la idea, o sea, el principio de juez natural. ¿Cómo O el sea, juez puede acceder a la carpeta de rompe el fiscalía? principio básico del acusatorio, que es que el juez ya no investiga, que el juez va a ser un Exacto. tercero prescindente, que es el fiscal el que tiene que llevar adelante la investigación, la formalización y la acusación, y que el juez no se puede Exacto. contaminar con ninguna de las posiciones, porque si no ya no es un juez imparcial. Entonces, claro, la garantía que ahí se vulnera finalmente es la de la imparcialidad del juez. Y no es menor, digamos, Exacto. es fundamental, es una garantía, te diría, procesal penal, pero de importancia política súper importante, o sea, quiero decir, súper fundamental. Es decir, creo que desde esa perspectiva el proceso penal ahora en Uruguay está violando garantías consagrada en tratados internacionales, Claro. por lo Exacto. bajo. Y ese acceso a esa carpeta, ojo que es muy aplaudido por cierta parte, pero claro,
yo lo que veo es que no, que es entendible que sea aplaudido, ¿por qué? Por lo que tú decías, son muchos años de jueces inquisidores, muchos años. Entonces, claro, viene algo nuevo. ¿Y cómo? Me disponen la prisión preventiva en base a la oralidad argumentativa. Bueno, pero en realidad no es que sea solo en base a la oralidad argumentativa, es que también el código cuando rompe ciertos principios, también los hace en base a qué? En que nuestro código, el proceso penal, para ciertos delitos, hace que, por ejemplo, la prisión preventiva sea preceptiva su solicitud para el Ministerio Público, para Mm, Fiscalía. mm. Ahí no está, Claro, nos iríamos a discutir prisión preventiva. Pero digo, son elementos que rompen los principios del acusatorio, pero que además se crean otras situaciones dentro del código que lo que hacen es fomentar esa ruptura de esos principios. Entonces yo creo que nos pasa como defensas que no terminamos de entender que es acusatorio cuando ya venimos sufriendo reiteradas modificaciones. Una particularidad muy interesante que tiene nuestro código, que el otro día yo lo hablaba con una colega, es que, por ejemplo, en Uruguay cuando vas a juicio, planteas teoría del caso, juicio, perfecto, lo que quieras, pero no se regula un debate para la pena. La pena queda como la que pidió Fiscalía y el juez hace lugar o no, aplica los guarismos que entienda, pero no se genera un espacio separado de discusión de lo que es la pena. Entonces, ¿qué te pasa a vos como defensor? Tenés tu teoría del caso, que a ver, tu teoría del caso no siempre va a ser negatoria. Eso es importante también, ¿no? Tu teoría del caso es una pero teoría del aunque caso. lo sea, ojo, aunque lo sea, yo puedo ir Bueno, por la eso es un absolución, tema que después pero lo el tenemos debate de que la pena hablar siempre bien. tendría que ser un debate necesario y aparte. Claro. Entonces, si vos venís con una teoría del caso de tal forma, llega un momento que tenés que asumir la pena porque no podés ni debatirla. Y eso, sin embargo, en otros códigos acusatorios, sí se da ese espacio. Es como que acá en Uruguay esa parte la cortaron y la eliminaron del código. Porque nuestro código tiene como modelo cual el Mm, código chileno. Pero si miramos el código chileno, hay grandes diferencias. mm. Dale, sí, ahora ojo, que ahí también, y ahora voy a introducir un poco el tema, creo que más general, tiene que ver con los principios y entender qué es el acusatorio. Nosotros en Chile hay muchas instituciones, por decirlo así, que responden como consecuencia lógica de este nuevo sistema, digamos, para poder encontrar esta verdad o construir esta verdad, dependiendo de la perspectiva que no está legalmente, digamos, consagrado, pero entendemos, hemos entendido como sistemas, como operadores del sistema, que es necesario y que, por lo tanto, hay que hacerlo, aunque la ley no lo diga. Claro. O sea, y eso es, y por eso te digo que creo que eso tiene más que ver con cuál es nuestra actitud institucional o como operadores del sistema frente a lo que significa el cambio de un inquisitivo a un acusatorio. Porque claro, lo que está haciendo ahora fundamentalmente la contrarreforma, por llamarlo así, es volver a positivizar eh, lo que antiguamente era lo que hacían jueces y fiscales. O sea, a ver, con todo respeto por la defensa, pero en el sistema inquisitivo la defensa era muy poco lo que tenía que hacer y por lo tanto era natural que tuviera como una posición muy pasiva, porque esto lo arreglaban entre el juez y el fiscal. Y luego se Claro. había juicio, la defensa iba ahí y trataba de tirar, qué sé yo, nulidades, defensas subsidiarias y una sobre otra. Finalmente era como agotar los medios de defensa, era, no tenías una teoría del caso, porque no era que vayas a defender una posición sino que ibas como, mire, ¿sabe qué? Esto no pasó. Ahora, si pasó, mi cliente no tuvo participación Claro. como autor, y si tuvo, hay un atenuante, y si no está el atenuante, en realidad lo que hay, opera acá es una pena menor por esto, por lo otro, qué sé yo. Ibas a hacer lo que podías. Y entonces, ahora, Claro. que en el sistema acusatorio, conceptualmente, la defensa tiene un papel fundamental porque la defensa es el presupuesto epistémico de la construcción de una nueva verdad, porque ya no es el juez detrás de la verdad
diciendo, no, yo voy a encontrar lo que lo que pasó y esa idea. No, no, no. Ahora, de hecho, te ponen, dicen, mira, esto lo vamos a construir de la siguiente forma. Va a haber un fiscal que averigüe, que busque, va a haber una defensa que por su lado también va a buscar y que va a contradecir tanto las pretensiones fácticas de la fiscalía, las pretensiones jurídicas de la fiscalía, es decir, de calificaciones, y las pretensiones probatorias. O sea, va a presentar una prueba y la fiscalía, o sea, y la defensa lo va a cuestionar o eventualmente va a presentar una prueba en contra de esa prueba. Claro. Entonces, No, el bueno, rol a- dime, me gustaría que aclararas eso. Para llegar a esa situación de debate de contradicción, ¿no? Donde yo tengo que mm, contradecir, lo fundamental es que la defensa cree su carpeta de investigación, cree su teoría del caso. es Eso es algo que también nos cuesta ver acá. que claro, entonces, claro, ahí tenemos que empezar por una cuestión que es más básica todavía, o sea, más básica, digo que tiene que ver más con los fundamentos del sistema. A ver, el sistema adquisitivo, como decía, era el juez buscando la verdad, con el fiscal ayudándolo y con la defensa intentando atajar los goles como fuera, sí, pero era la defensa en un arco de 18 metros por 20, se disparaban tratando de atajar por un lado o por otro. En el sistema acusatorio, la lógica es, se separa la actividad de investigar y de acusar. Pues se llama acusatorio, digamos, es como básico. Usted por un lado investiga y acusa y por el otro lado juzga. Y eso tiene que estar completamente separado. Usted no puede en ningún caso juntarlo, contaminarlo, porque eso es básicamente la negación del sistema acusatorio. De hecho, acá pasaba, por ejemplo, en algún momento con los juicios abreviados, en que el juez decía, ya, sí, abreviado, qué sé yo, están de acuerdo, acepta la pena, acepta lo hecho, perfecto, me llevo a la carpeta fiscal para hacer la sentencia. Y la Corte Suprema dijo, no, 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 Claro. usted tiene que quedarse con lo que digan las partes en el debate y con lo que expongan las partes en el debate, porque la lógica del sistema es que la información se produce en el contexto de este enfrentamiento o de este, a veces no enfrentamiento, de hecho, de este control mutuo. Lo que diga la fiscalía puede ser controlado y contradicho por la defensa y viceversa. Por lo tanto, el juez prescinde de tener contacto directo con la información que está en la carpeta, porque ojo, como tú bien dijiste, lo que hay en la carpeta no es prueba, son antecedentes. O sea, la prueba, ¿qué es la prueba en este sistema? Es aquel fuente de información que se rinde en juicio en el marco de un contradictorio. Lo que salga de ahí, eso es prueba. Antes de eso no es prueba. Entonces, ahí hay un problema. Y esto nos lleva al otro tema que tú tocabas, a no entender en profundidad lo que significa el acusatorio a la hora de concebir cómo se construye esta nueva verdad. Y solamente les voy a poner un ejemplo. Se dice, y acá hay un problema, porque se dice, no, lo que pasa es que hay que buscar la verdad material de lo que ocurrió. Mm, A ver, eso se puede decir, digamos. La referencia a la verdad es inevitable porque, claro, no podemos eh, pensar que estamos trabajando en torno a una entelequia que podemos construir de la nada. Pero, si ustedes piensan en la cantidad de causas en porcentaje que terminan en un juicio donde hay contradicción, es bajísima. El bajísimo. resto termina con una construcción de la verdad consensuada. Creada por las partes, claro. Que, por las partes. Claro, el fiscal te dice, mira, esta es la imputación. Y la defensa le dice, sí, vale, pero la verdad que así no, vamos a juicio, bájame la pena. Y el otro le dice, sí, pero es que con esto no te puedo bajar la pena. Ya, Exacto. bueno, pero sácalo entonces. Si tienes una circunstancia Claro. agravante, la sacas y bajas la imputación y yo te acepto la pena. Entonces, ¿qué pasa después? El juez le dice al imputado, bueno, ¿usted acepta los hechos? Sí. ¿Y los antecedentes que la fundan? Sí. ¿Y qué dice el juez?
ok, entonces esto es la verdad, porque el Exacto. veredicto es eso. El veredicto y la sentencia es, esta es la verdad, esto es lo que pasó. Y si nos ponemos en estricto rigor, eso fue más bien una verdad, ojo, es una verdad pero consensuada, que a Claro. diferencia de esto, en algunos, digamos, en algunos casos, sobre todo los más graves, esa verdad no va a ser consensuada, sino que va a ser contradictoria. Y acá es Exacto. consensuada, ojo, pero es consensuada porque hay un acuerdo entre las partes que están controlando al otro, tanto en sus fundamentos fácticos, como probatorios, como jurídicos. Porque yo te puedo llegar diciendo, no, no, es que esto a mí me parece un atentado terrorista, así que va a pedir 20 años. Y la defensa te va a decir, y no, che, mira, esto nos da, esto es más bien un Claro. delito de daños o atentado contra la autoridad, como mucho, y además con las pruebas que tienes, no te va a dar para eso, así que mejor Claro. bájate y conversemos. Y vamos a Sí. llegar a un acuerdo y ya, atentado a la autoridad, o en 3 años, cumplimiento de libertad, qué sé yo. Así funciona esta parte. Y eso refleja muy bien lo que es el sistema. Y ojo, y no es que esto lo esté diciendo yo, es que así funciona, digamos, en el mundo. Exacto. Esa Lo- es la En forma el- natural que funcione lo que es el de acusatorio. hecho, en la máxima expresión del acusatorio, que ya sería lo que nosotros llamamos o conocemos como adversarial, se da en los sistemas de juicio por jurado. Y ahí Claro. si tú ves la cantidad de casos que llegan a juicio por jurado, son así. Bueno, nosotros acá en Uruguay entre el 95 y 97% de las causas se resuelven por la vía del proceso abreviado. Ahí está. Eso quiere ¿Viste? decir que ese porcentaje de personas que terminan en una situación de condena construyen con la fiscalía una verdad. ¿Y cómo nos Bueno, cuesta a nosotros asumir eso? Porque, ¿qué pasa? Yo para llegar a esa construcción no puedo tener una defensa pasiva tampoco. no. Que eso también es lo que está mal visto del acusatorio, porque ¿qué se ve del acusatorio? No, porque se sientan y arreglan todo ahí. No, no. Te vas a sentar y vas a arreglar algo siempre y cuando como abogado hayas hecho tu investigación, hayas tenido una participación activa dentro de la etapa preliminar. Porque si vos no tuviste una participación activa, no conoces el caso, no te vas a poder sentar a negociar. Que es A ver, lo que se confunde, ¿no? Y eso sí, no sí, quiere sí. decir que viole la presunción de inocencia y viole el debido proceso, no. Porque el acuerdo abreviado, que es lo que más se celebra en Uruguay, está regulado dentro del código, es una estructura procesal. Es el centro de la resolución del conflicto, o sea, lo Porque que tú dices, claro, 95, 97%. O sea, lo el que conflicto penal exactamente. se resuelve a través de un acuerdo entre defensa y fiscalía. Pero ahí Mm, es donde viene lo que tú planteas, que me parece súper interesante y que todavía no termina de cuajar, todavía no termina de entenderse, y es que los acuerdos, si bien como son acuerdos y se conversan, pero se litigan también. Es se una litiga, forma, exacto. la negociación para llegar a un acuerdo es una forma de litigación, porque finalmente, ¿qué es la litigación? La litigación es la posibilidad, la capacidad que tienen las partes de generar finalmente la resolución del conflicto a través de un acuerdo o a través de una confrontación. Y el resultado de eso tiene directa relación con la capacidad que tenga cada una de las partes de obtener un resultado. Lo pongo en términos metafóricos y sencillos. Siempre me gusta la idea esta, porque a mí me gusta la naturaleza, me gustan los documentales y eso. Siempre me gustó la idea de, una vez me enteré, ustedes saben que el leopardo es el felino que tiene, de- a ver, junto con el jaguar, pero que tiene Mm, la mordida más fuerte en relación al peso, mm, proporcionalmente. Tiene una mordida feroz, agarra a los animales, y además tiene una mandíbula espectacular que hace que pueda pescar presa y llevársela a un árbol, ¿vale? Ahora, este bicho come básicamente de todo, lo que se mueva, pero como buen bicho que evolucionó y que sabe que
hay cosas que tiene que evitar. Hay bichos que no come. Y uno de los bichos que no come son los mandriles. Mandriles, ya. Les va a sonar a algo a los que son argentinos, pero no, no me refiero a los mandriles, mandriles de verdad. No los mandriles del dólar. Hay mandriles que come el leopardo, pero cuando ya tienen cierta edad, el leopardo mejor no come esos mandriles. Y la pregunta es ¿por qué el leopardo no come esos mandriles? La respuesta es sencilla. Colmillos de 7 centímetros, entre 7 y hasta 12 centímetros. Imaginen lo que es eso. Entonces, si tú me dices, pongo un mandril frente a un leopardo, no, el leopardo lo va a matar, se lo va a comer. ¿Cuál es el problema? Que si le mete una dentellada, el mandril, el leopardo ya quedó gravemente herido y eso puede significar en la naturaleza básicamente la muerte. O sea, si una pata le queda, ya no puede caminar bien o correr, ya está, ya fue. ¿Y por qué traigo esta metáfora? Porque cuando tenemos que diseñar una teoría del caso, como que tenemos la idea de que mientras no tengamos una imputación, una acusación, mientras la fiscalía no haya reunido toda la información para imputarnos, nuestra posición es como pasiva. Es decir, yo me voy a quedar esperando acá a ver si el fiscal reúne toda la imputación, o sea, toda la información para imputarme, que además es un momento en que si el fiscal reunió toda la información para imputarme es porque ya tiene Es porque ya harto, tiene cargo suficiente, o exacto. sea, ya tiene pruebas de cargo, y entonces si reaccionamos ahí estamos reaccionando tarde. Tarde. Ahora, en la práctica, y se los voy a decir así, mira, cuando tú tienes a ver, no quiero que suene arrogante, pero yo como litigante, cuando me enfrento a un fiscal que me conoce, que sabe mi trabajo, y me tiene una imputación, yo le siempre, y si se puede, le digo, mira, veamos qué acuerdo podamos tener. Y él tiene Exacto. dos posibilidades, o llegar a un acuerdo conmigo, o llevarme a juicio. Entonces, claro, uno puede decir, así como un poco pensando sin matices, bueno, si tengo pruebas suficientes, te llevo a juicio. Vale, pero llevarte a juicio o llevarme a juicio no le va a salir gratis. ¿Por qué? Primero, si me dice no hay acuerdo, lo voy a reventar a diligencia. Le voy a meter 25 diligencias. Si no me las da, se las voy a pedir al juez. ¿Vale? Para empezar. Entonces lo voy a hacer trabajar. Segundo, vamos a ir a juicio. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a mostrar todos los problemas que tuvo la investigación, todos los problemas que tienen los policías que llegan sin saber mucho del procedimiento, Los todos, peritos. todos los problemas que tienen los peritos que llegan un poco ahí a tirar fruta. Entonces, Mm, claro, él dice, te voy a ganar. Yo le digo, perfecto. Y pero vas a salir herido. Te voy a claro. morder. Entonces, cuando el fiscal piensa y me dice, veamos un acuerdo, los términos del acuerdo van a ser distintos si yo tengo la capacidad de hacerle daño en juicio o no. Entonces, claro, si hay un fiscal bueno, que hace bien el trabajo, que tiene excelentes policías, que tiene excelentes peritos, probablemente esté dispuesto a darme un negocio no tan bueno. Si se encuentra con una defensa que no ha hecho un trabajo de investigación, que no tiene una teoría fuerte, propositiva, que sea capaz de hacerle daño, probablemente la oferta que le haga tampoco sea buena. Pero por contra, si la tiene, el fiscal te va a dar o te va a ofrecer, porque esto es negociación y la negociación depende fundamentalmente del poder de fuego. Si el fiscal no me ofrece algo bueno, yo digo, no, no vale la pena, me voy a juicio. Y si el fiscal sabe que en juicio la va a pasar mal y lo va a pasar mal durante la investigación, entonces me va a ofrecer algo mejor. Entonces, todo esto que dice Jessica, el 95-97% que se negocia, el resultado del negocio o los términos del negocio van a estar determinados fundamentalmente por la capacidad que tenga yo de hacer daño de mi poder de fuego en la alternativa B, que es ir a juicio. Y eso es fundamental. Y eso es una cosa que en esta lógica a veces se entiende poco. Se Exacto. entiende poco. Es Eh, cierto. Eso
de que la defensa tenga una participación activa, que lo voy a bajar bien a Uruguay. Participación activa es, yo necesito una diligencia que por mis propios medios como defensa no la puedo obtener, pero Fiscalía sí, y Fiscalía me dice que no, o directamente ni me contestó el escrito que le pedí, voy al juez de garantías. Y eso yo veo que cuesta mucho ir al juez de garantías. ¿Y puedo ir al juez? Sí, claro, el código te habilita ir al juez de garantías. Y tú estás en ese momento ejerciendo una defensa previa quizás a una imputación y estás cumpliendo con lo que dice Jonah recién. Todo eso de el fiscal está de ojos abiertos y que está viendo, ojo que lo que busca es hacerme daño. Y no existen las investigaciones perfectas, y menos en Uruguay. O sea, no existe. En ninguna parte, Jessy, en ninguna. No existe una investigación perfecta, dificultades en los errores de la policía, los peritos, bueno, un sinfín de cuestiones que presentarle todo eso al fiscal en la etapa de negociación o en la etapa preliminar me lleva a un buen resultado a través de un proceso abreviado. O en el caso de que la ley no me habilite el abreviado, voy por el simplificado. Pero eso es lo que nosotros nos referimos a defensa activa. O sea, no podemos seguir pensando con la cabeza de yo espero que me acusen, no espero que... Bueno, acusen nunca puedo esperar, pero yo espero que tener audiencia de formalización para pedir todo. Y no, porque una de las cosas que el acusatorio lo respeta, pero al mismo tiempo sacude al abogado es, tenés un estado de inocencia, sí, pero también tenés una norma que el fiscal te va a comunicar los cargos que te está investigando y te va a pedir medidas cautelares. Entonces no podemos llegar a esa instancia solo a negar la evidencia que recabó Fiscalía, porque también es cierto, cuando Fiscalía le solicita al juez una formalización, ya tiene prueba de cargo suficiente con el estándar de evidencia que requiere la norma para formalizarnos. Y ustedes saben muy bien que en Uruguay la formalización tiene un peso. La formalización te inhabilita ejercer una profesión, te inhabilita un cargo público, bueno, te priva de libertad una formalización. Mm. Entonces, no es tan liviano el tema de, bueno, no espero y llego a esa instancia, no. Y eso es lo que es la defensa efectiva. Sí, y eso ya nos lleva a otro punto que es súper importante y que también cuesta todavía asumir, y te estoy diciendo que en Chile todavía cuesta, y es que los defensas particularmente se amparan en el tema, no, es que aquí hay presunción de inocencia, Exacto, que tiene como contrapartida procesal el estándar de duda razonable, claro, porque la duda razonable es, precisamente, se alcanza ese estándar, ya se cae la presunción de inocencia. claro. Vale, y eso está perfecto, sigue estando ahí, está en la Constitución, en los tratados internacionales, está en el Código. Ahora, en la nueva forma de construcción de la verdad, hay cuestiones que no tienen que ver con transferencia o inversión de la carga de la prueba, tanto que a veces sí, a ver, digámoslo todo, de repente hay algunos delitos que ya te sientan ahí, tienes que probar lo contrario, sí, a ver, eso y con toda la discusión y los matices que pueda tener, pero en general la cuestión se plantea en estos términos. La fiscalía plantea y dice, mire, estamos acá porque fulano de tal hizo tal cosa en tal lugar, tal día. Y eso, si lo tomamos en esta visión, digamos, más tradicional, en este papel más tradicional y que es consistente con el sistema más inquisitivo, en que uno decía, vale, no, mire, usted pruébelo, que yo soy la defensa y las garantías, y que está perfecto, pero cuando tú estás en esta nueva lógica, o en esta, bueno, en esta nueva epísteme, presupuestos epistémicos para construir la verdad, cuando llega un fiscal y te dice, o una fiscal, le llega la acusación y dice, hoy día estamos acá por esto", y entonces, claro, el juez, sí, mira, y pues, y el juez sabe la ley, sabe la constitución, y el juez mira y el fiscal te dice, mira, hoy día estamos acá por esto, porque esto pasó y este señor lo hizo así, así, así. Miran la defensa y en general
las defensas dicen, mire, yo no voy a decir nada, solo voy a decir que la fiscalía no podrá probar más allá de toda duda de razonable toda esto. duda razonable. Y ahí, como dice mi buena amiga Leticia Lorenzo, entraste a la cancha perdiendo 4-0. Ay, sí, Porque es cierto. claro, es lo que llama, y esto, digamos, es muy propio del análisis de la, que no es doctrina, porque es un análisis de un nivel distinto, pero los gringos que estudian un poco el comportamiento del jurado, el tema de la argumentación y eso, ellos hablan de transferencia de la carga de la argumentación. Claro. Entonces, claro, si dice, no, estamos acá porque este señor en tal lugar robó, qué sé yo, perfecto, uno podría decir, mire, que lo pruebe, perfecto. O decir, ¿sabe qué? No, eso no es así. Mi cliente ese día estaba acá, en otro lugar, y yo tengo prueba para eso. Y la prueba de la defensa no tiene que alcanzar el estándar de duda razonable, sino que tiene que construir una duda razonable. Y entonces, probablemente, si tengo tres, cuatro elementos para sustentar, estaba la luz prendida, yo, el imputado vive solo, se vio movimiento dentro de la casa a esa hora, que no quiere decir que estaba el imputado ahí, y que 10 minutos antes había pasado a comprar un negocio en la esquina. Ninguna de esas tres pruebas te puede probar más allá de toda duda razonable que el imputado estaba ahí, pero ya te genera una duda importante. Entonces, claro, lo que nosotros no asumimos todavía, que esta nueva forma de construcción de la verdad nos interpela a generar la mayor parte de las veces una visión alternativa o al menos generar una proposición de hechos que haga que la prueba de cargo se caiga. Yo en un caso podría decir, no, ni siquiera me meto, mira, yo no voy a decir si participó o no participó, pero puedo decir, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que cuando la policía llegó al lugar, la escena estaba contaminada, por lo tanto las pruebas que ellos encuentran y dicen que son incriminatorias, la verdad es que nadie nos puede decir que no fueron plantadas. Entonces, no estoy diciendo no participó, no estoy diciendo que sí, bueno, de hecho no estoy diciendo si participó o no. Lo que estoy diciendo, mire, la prueba que le trae el fiscal, por razones fácticas que yo le voy a probar, que van a salir en este juicio, esa prueba usted no la puede valorar en términos que lo puedan sacar de la duda razonable. Y eso es básicamente el acusatorio. Entonces, claro, el problema, y lo que le decía Jesse, que a mí me parece que todas estas dificultades que hay, desde el rol del juez, desde el rol de la fiscalía, pero también de la defensa, que la defensa también tiene muchas cosas que hacer y a veces no se hacen, es que seguimos en la inercia de la lógica del sistema que traíamos, que no es raro, si fue un sistema que duró 500 años. Exacto. Entonces, no es nada de raro que la gente siga comportándose como se hacía allá sin ver, sin poder concebir que acá todos tenemos un papel distinto y posibilidades distintas. Y que nuestras posibilidades de actuación, digamos, en la dirección de los principios de este sistema, finalmente van a tener impacto en los resultados que tengamos, ya sea negociando, ya sea en el juicio. Y ese es, creo que, el gran desafío hoy día en Uruguay, que está en este trance, pero en general, de todos los sistemas acusatorios del barrio, porque son todos nuevos. Se dice, no, pero es que Chile lleva muchos años, ya 25 años. Tuvo 500 años con Claro, un sistema, le llevamos 25 años, estamos recién empezando. Pero creo claro. que esa perspectiva nos va a ayudar a mejorar, y no me refiero a mejorar en términos, porque la política siempre responde a otras dinámicas, digamos, responde a otros intereses y otras lógicas, pero nos puede ayudar a mejorar el sistema desde la perspectiva de los intervinientes, jueces, fiscales y defensores. Sí, re interesante eso que planteabas vos de que la defensa crea la situación de duda razonable y que la fiscalía tiene que probar más allá de toda duda razonable, porque son conceptos, el más allá de toda duda razonable, esa frase la manejás cuando empezás penal, o sea, no Mm. la ves en otro momento de tu profesión que digas, bueno, tengo una idea de lo que es más allá de toda duda razonable. Entonces me parece fantástico
que lo hayas planteado porque son cuestiones que hacen a nuestro ejercicio profesional y que hay que empezar a manejarlos, porque hace lo que es la defensa efectiva de la persona, ¿no? Que yo siempre digo, la defensa efectiva no es siempre probar la inocencia, porque muchas veces tenemos clientes con responsabilidad penal. No obstante, es bueno, ¿cómo llegamos a esa condena? Y es ahí donde trabaja la defensa. No todos los clientes son inocentes, obviamente, pero bueno, nuestra responsabilidad es controlar y que efectivamente esa condena cuando llegue sea con todas las garantías del debido proceso. Y eso muchas veces nos cuesta creer en penal porque tenemos una idea muy romántica del derecho y Mm. no pasa por ahí. Pero Después mira, otro fíjate tema, lo que acabas de decir, Jessy, perdona, y esto porque creo que es súper importante. Claro, nosotros, y esto, digamos, en términos estadísticos, pocas veces, o la menos de las veces, vamos por la absolución, exacto, pero vamos por otras, digamos, otros hechos que van finalmente a modificar la calificación que pretende la acusación. Es decir, por ejemplo, voy a construir un hecho que si lo logro probar plausiblemente, logro generar una duda razonable, me va a cambiar el iter criminis y me va a exacto. decir, no estamos frente a un delito consumado, sino que estamos frente a un Es delito en una tentado. tentativa. Claro, O, no está, o puede ser que afecte el grado de participación, es decir, no estamos frente a una autoría, estamos frente a una complicidad. Entonces, claro, no es que nosotros siempre vayamos a decir, "Ah, no vamos al todo o nada". O sea, tal de cual. repente decimos, mire, ¿sabes qué? Yo no te puedo sacar de este lugar, yo no te puedo sacar de esta situación, pero sí, desde esta perspectiva, podemos intentar demostrar que lo que tú hiciste no califica como autoría, sino como complicidad. Exactamente. Y Y a eso la trae una larga pena menor. al cliente cuando está detenido lo que le interesa saber es, bueno, ¿cuánto me van a dar por esto? La mejor, Entonces, cuando sí, capaz la que mejor nosotros, resolución posible, claro. exacto, y eso es importante verlo en penal, porque yo a veces veo que cuesta mucho entender de que, bueno, yo soy defensor y yo voy a trabajar en esta defensa, pero ojo, no quiere decir que sea inocente. Y cómo se logran grandes cambios, y esto yo te contaba hace un rato que lo tengo anotado del primer taller que hice con el ACIPE, los Mm, mejores acuerdos se logran con las mejores investigaciones de la defensa. Y eso es tal cual, porque cuando vos tenés un cliente, que acá pasa mucho, ¿no? Muchas veces los clientes nos llaman a los defensores privados cuando ya están formalizados, incluso en prisión preventiva. ¿Ah? Y acá como veo que hay colegas que ejercen y que tienen varios años, estoy segura que me dan la razón. Cuando nosotros logramos llegar a esa situación de decir, bueno, mira, es verdad, hay responsabilidad penal, pero estos cargos que te imputaron no son los que corresponden. Vamos a trabajar porque efectivamente sea. Y mira que a veces lográs de una imputación en Uruguay está muy de moda el microtráfico, de una imputación de microtráfico a encubrimiento y cambia sustancialmente la situación de la persona, desde la pena, desde la forma de ejecución. Y eso es tan válido como una inocencia. Bueno, una inocencia ni que hablar. Pero tener herramientas para lograr esos resultados es muy importante como defensores. Y después otra cosa, hay muchas cuestiones del proceso que creemos que solo las vamos a ver en juicio oral. Por ejemplo, se cree que la teoría del caso solo la vemos cuando hacemos los alegatos de apertura. No, ¿por qué voy a hacer una teoría del caso si yo este caso lo voy a abreviar? Y eso lo he escuchado muchas veces. Y no, la teoría del caso es mi rumbo, es el mapa de mi caso, de mi cliente, que puede variar y a raíz de ahí es donde yo voy a poder trabajar como planteaba Jonathan. Después otra cosa que quería que vos lo explicaras es el tema de el imputado si declara o no declara con el fiscal. Porque ¿qué sucede acá en Uruguay? Acá te cita el fiscal a declarar y todo el mundo lleva al cliente. Y en realidad no. Ahí sí se activa la garantía. La persona no tiene por qué autoincriminarse, no, pero lo que pasa es que el que calla otorga, no. En penal no funciona así. Y a mí me gustaría que vos lo explicaras de forma más técnica,
¿De qué tiene que ver esto del tema de la declaración del imputado? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que no es lo mismo en etapa preliminar, en fiscalía, que no es lo mismo en un juicio oral. Si lo podés aclarar, estaría genial. Sí, eso yo creo que también, e insisto, volvemos de nuevo a la cuestión de qué significa esta nueva forma de investigar. Perdón, es que tengo que entrar a otro curso, pero no todavía, pero me está mandando un No, mensaje. no, ya estamos, ya vamos terminando. Vale, sí. Que viene del anglosajón, piensa tú, reza así, que es la reserva Miranda, es de un Sí, caso de los años 40, así es. Tiene derecho a guardar silencio. Y eso es una enmienda constitucional, no, no es una enmienda constitucional, pero es una interpretación ya de la Corte Suprema que dice más o menos, si usted lo están acusando de algo, no tiene obligación de decir nada. Y eso está básicamente en los pactos de derechos políticos y sociales, digamos una garantía ya consagrada a nivel de tratados de derechos de humanos. tratados internacionales, claro, ya está en el bloque constitucional y usualmente las constituciones también lo dicen, en nuestra constitución lo dice. Entonces, eso creo que todavía no terminamos de tomarlo en serio. Exacto. Y ahí sí que es importante la garantía de, a ver, la garantía de no autoincriminarse, pero además en términos estratégicos, decir, ¿y por qué le voy a entregar yo información ahora al fiscal? Porque la lógica es esta, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga Mm, podrá y podrá ser y será usado en su contra. Y la cosa funciona así, y no funciona de otra manera. O sea, mm, mira, por ejemplo, y les voy a poner un caso bien, probablemente, no extremo, pero un caso que suele ser muy gráfico. Delito sexual. Usted tiene una imputación por delito sexual. Entonces, la imputación dice, no, que en el 2017, en diciembre, pasó tal cosa, ¿vale? Entonces, ahí nos surge el tema de, bueno, primero porque estamos muy enganchados con el acusatorio y esto de la investigación, o sea, de la declaración indagatoria, que ya eso no existe. Hay que olvidarlo. La declaración indagatoria como medio de prueba no existe. ¿Por qué? Porque existe el derecho a guardar silencio, ya está. exacto. Pero, además, en términos prácticos, ¿qué pasa? Entonces, el cliente, la clienta va, se sienta y dice, mire, sí, yo en diciembre estuve ahí y sí, y me quedaba con la niña solo y sí, a veces pasamos, pero yo nunca le hice nada. Nunca le toqué. Claro, de esa declaración, díganme ustedes, ¿qué cosa va a tomar el fiscal y qué cosa va a descartar? Exacto. Es que así funciona. Va a decir, el imputado se sitúa en el lugar, se sitúa en la fecha, y si bien niega que haya hecho nada, pero bueno, acá tenemos la declaración, qué sé yo. Entonces, ¿por qué le vamos a ir a facilitar la tarea y le vamos a dar información? Además, información que luego de haberla reconocido, no la podemos impugnar, o sea, no nos podemos desdecir. ¿Ya? Eso, y por eso es tan importante la Reserva Miranda, y por eso la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, mire, esto es tan fundamental que va a ser la interpretación de la garantía constitucional de no autoincriminarse. ¿Por qué? Porque si usted dice algo que luego va a ser usado en su contra, o que puede ser en su contra, ya está. Ese hecho que usted reconoce, ya está. Usted luego no puede decir, no, no, es que en realidad no, yo no en diciembre no estuve, no, yo no me quedaba solo con los niños, que... No, 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 ya fue. Por eso es importante entender que nosotros no somos colaboradores, y ese creo que es un error conceptual y que tiene que ver con esta inercia, que antes se estimaba que la defensa era un colaborador del juez para encontrar la verdad. Y no, o sea, mira, creo que nunca lo fue, pero no importa. Ahora sí que no lo es. El juez no es el que busca la verdad, el fiscal es el que la busca la verdad, y la defensa es el que protege las garantías del acusado, del imputado, de la imputada, y no tiene ningún deber de colaboración, ninguno. Y eso, en etapa de investigación, no lo pueden usar en su contra.
Es porque el fundamental. trabajo de investigar y encontrar las responsabilidades del fiscal. Tal Ahora, y esto es lo paradójico, que mucha gente los lleva en la etapa de investigación, le entrega información que luego el fiscal usa en su contra y después en el juicio no los hace declarar. Y es como un mundo al Claro, no revés. tiene razón, obvio. Porque si yo a alguien quiero convencer es al juez. A mí convencer al fiscal no me importa, porque el fiscal probablemente nunca lo vaya a convencer. A ver, salvo que yo tenga un fiscal que conozca, con el que trabajo frecuentemente, y sé que es un fiscal que si lo convenzo, me va a desestimar la causa, me la va a archivar o me va a ofrecer un buen trato. Exacto. Pero eso como excepción. En principio le voy a decir, mira, yo no te voy a facilitar esto, si quieres ganarme, trabájalo, porque volvemos de nuevo, o sea, yo cuando empiezo y agarro la defensa y tengo mi teoría del caso y empiezo a construir probatoriamente, empiezo a juntar antecedentes, los colmillos me empiezan a crecer y el fiscal lo empieza a ver. Entonces, el fiscal le digo, "Ve, tú investigame. Ahora, si me llega, ya dice, no, te voy a acusar, vamos a juicio, perfecto, vamos a juicio, pero ahí yo voy a presentar a mi imputado y mi imputado va a ser capaz de dar la cara y de explicar por qué estamos en este juicio, pero no deberíamos estarlo, ¿vale? Porque va a decir, mira, yo porque yo no estaba, porque yo estaba acá en otro lado. O como dice Jesse, sí, estamos en este juicio, está perfecto, pero la imputación no es la correcta, porque en realidad lo que yo hice fue esto y no esto, ¿vale? Y ahí la Pero declaración del recién en imputado esa tiene etapa, mucho valor. Pero en general actuamos al revés y una cosa como, insisto, es tan inercial, pero es claro, tan ilógico digamos, a partir de la construcción epistémica en este nuevo sistema, que claro, es como, no, che, es al revés. claro, exacto. Y solo recién en esa etapa frente al juez. Y eso yo lo he explicado en varios talleres y choca mucho cuando les digo, no, pero ¿por qué va a ir el cliente a declarar? No, porque él no tiene nada que ver. El tema no es que tenga o no tenga nada que ver. Nosotros no podemos partir de la base de que la persona tenga o no tenga responsabilidad. Tenemos que partir de la base, bueno, ¿qué va a hacer Fiscalía con esa información que yo le voy a dar? Que yo defensa se la estoy dando. Que eso es lo peor. Porque no fue una prueba, no fue una evidencia que Fiscalía la encontró. No, es como la Se entrega la del estoy a entregar. celular. Claro, la entrega del celular, no, yo te entrego el teléfono a mi cliente porque así lo periciás, no. O sea, No, nada de no, lo no. que venga de nuestro cliente lo podemos entregar de bandeja al titular de la acción penal, a mi contraparte. O lo tenemos que entregar dependiendo, o sea, si yo tengo Claro, un acuerdo con el fiscal y me dice, mira, si tú me entregas el teléfono, yo le voy a reconocer la atenuante, le voy a cambiar la claro. imputación y vamos a llegar a un En los arreglo para acuerdos de 2 años de colaboración libertad. puede funcionar, pero también dentro de Claro, ciertas claro. garantías. Pero tiene que ser en el marco de una negociación con garantías. Claro, Pero no así como, no, yo no tengo nada. Mira, porque aquí también, y esto, como para ir cerrando, Jesse, es una cuestión fundamental. Nosotros, como, porque hace rato que estamos hablando como desde la perspectiva de la defensa, que creo que es el problema más grave que está teniendo ahora la reforma en Uruguay, nosotros como defensores tendemos a ser muy paternalistas y olvidarnos que el que es el centro de todo esto y el que se está defendiendo es el cliente. Que exacto, la garantía constitucional dice, mire, como el cliente, es decir, todo ciudadano, ciudadana uruguayo, tiene derecho a tener una defensa técnica. Ahora, ¿qué significa tener una defensa técnica? Significa que uno va a tener al lado un amplificador, pero un amplificador inteligente que sabe de derecho. Entonces, no somos nosotros los que tenemos que juzgar a nuestros clientes. Nosotros somos los que tenemos que defender. Entonces, los clientes de repente me dicen, oiga, pero usted me cree. Le digo, sí o no, pero eso no es importante. No es importante que yo le crea. Lo importante es que el juez le crea. Y yo soy una herramienta técnica que la Constitución pone a su disposición para garantizar sus derechos. Entonces, a mí no me importa si lo hizo o no lo hizo, porque ese no es mi rol exacto, constitucional. Entonces, en eso hay que ser más humilde, entender que nuestro rol como defensa es representar los intereses de alguien y no decidir por ese alguien.
Por lo tanto, como no tenemos que decidir por ese alguien, que sea o que no sea, no es un rol nuestro. El que sea o no sea es un rol de la judicatura. Y él el que tiene que decir si es o no es. ¿Vale? Exacto. Pero nosotros todavía, y creo que también es parte de esta inercia, que es como, no, usted no se preocupe, usted cállese que yo voy a hacer lo mejor por usted. No, Claro, no, eso no funciona, porque el que toma decisiones finalmente que tienen que estar informadas por nosotros es el cliente. ¿Por qué? Porque las exacto. consecuencias recaen sobre él y no sobre nosotros. Sí. Entonces, claro, en ese Y, sentido creo que también hay, es como un error muy conceptual y que tiene que mucho que ver y con todavía sí, esta concepción y del otra proceso. cosa que está bueno resaltarlo también es que el fiscal le rige el principio de objetividad y buena fe. Entonces, es muy difícil que si nosotros le vamos con una teoría del caso coherente, concreta, con un sustento fáctico, probatorio y lo que fuere, es muy difícil que el fiscal no quiera negociar cuando hablamos de que hay responsabilidad, pero capaz que está mal la calificación o el crimen o lo que fuere. Es muy difícil, porque ellos le rige Sí, el principio de objetividad y buena fe. sí, pero ojo, y ahí también, Jessica, digamos, con las reservas del caso, porque también depende de qué fiscal, porque, digamos, Claro, el principio de objetividad como principio está perfecto y creo que en algunas medidas, a veces, siempre lo podemos cobrar. Por ejemplo, en juicio, decir, mire, el fiscal dijo que esta era la imputación y trae a este testigo, pero resulta que habían 5 personas más y no las trae. Entonces claro, dice, bueno, eso no es objetivo, porque si hubiese sido objetivo, le preguntan a los 5 a saber qué pasó. No, se quedó con uno que dice que él fue. Entonces, claro, en esa medida el principio de objetividad uno puede exigirlo, pero el principio de objetividad no nos equivoquemos. Hay muchos fiscales que desde la investigación tienen una convicción personal y el principio de objetividad no les va a importar. Entonces, en la medida que uno les vaya y le entregue información, lo único que va a hacer es alertarlo de que tú tienes información y va a intentar generar prueba para desacreditar tu propia información. O sea, no seamos ingenuos tampoco. O claro. sea, de hecho, No, cuando no, siempre dependiendo de cada fiscal. Yo creo que acá en Uruguay, como somos chicos, sabemos con qué fiscales negociamos. Una de las cosas que yo les digo mucho a los chiquilines es el tema de la palabra en penal. Yo enseguida que empecé a ejercer, tuve un caso con un fiscal muy conocido en Montevideo, que un día me enseñó algo que me quedó para toda la vida. no, no En me digas penal, que es Carlos Negro, no me digas que es no, Carlos no, Negro, no, Carlos Negra, porque no, 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 él es mi no, amigo. no, 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 era otro muy bueno que me dijo, en penal hay que tener palabra. Entonces, cuando yo sé qué fiscal tiene palabra y cuál no, se trabaja distinto. Y yo lo Es que que creo eso, también que demostrarle a la fiscalía que no somos unos niños que estamos jugando, ni que tampoco nos comimos el cuento del cliente y que por eso fuimos. No. Yo creo que hay que tomar las cosas con responsabilidad y así como fiscalía, cuando tiene la evidencia suficiente, solicita la audiencia de formalización, bueno, nosotros como defensa tenemos que crear nuestra carpeta y bueno, y llevar algo a siempre, discutir. siempre, ¿no? Siempre, porque en la medida que tengamos más información, tenemos mejores herramientas para negociar. Y eso que tú Exacto. dices es súper importante porque imagínense ustedes un fiscal que no respeta nunca su palabra y su acuerdo. ¿Cómo se va a mamar en vez de tener un 3-5% de juicio? ¿Cómo se, mamar, decimos en Chile? ¿Cómo se va a bancar un 10% de juicio, un 15% de juicio? ¿Por qué? Porque no, su capacidad de negociación o su credibilidad en la negociación es igual a cero. Entonces la gente dice, no, no te creo, o sea, yo no te voy a entregar información para que luego la uses en mi contra y no respetes el acuerdo, te llevo a juicio. Entonces eso hace que sea inviable. Ahora, por contra, también una defensa que no cumpla con su palabra también va a perder Exactamente. su capacidad de negociación. O sea, ¿qué fiscal te va a decir, ya, sí, bueno, hagamos una abreviada y después yo voy a la abreviada y le cambio las condiciones? Me dice, no, me mataste. No, No, nunca más contigo. De aquí para adelante, a juicio todo. Entonces tampoco, no, la credibilidad y la buena fe en este sistema no es que solo sea un principio consagrado, es fundamental para la operatividad cotidiana del sistema y para sostener nuestra credibilidad como, y eso lo hablaremos cuando tengamos un curso, porque ahí vamos a hablar de cómo se construye la credibilidad dentro de un juicio. Es importante y fundamental generarse una credibilidad no solo dentro del juicio, sino que en general dentro del sistema.
Exactamente, la credibilidad como litigante que siempre la estás tomando y a mí me encanta y cuando puedo también la transmito porque me parece que hace lo que es la esencia del abogado en un Estado democrático de derecho. Así que Ah, bueno, bueno, yo les agradezco a todos, no perdón, sé, perdón, Jessy, pero creo que hay una pregunta, me dice a Andy, ver, para un ¿o no? poquito, no, No, yo no veo preguntas, yo tengo una malísima conexión, pero por lo menos no la veo. Sí, Tal. suena Igual me robótica. desconecté, así que Yo hice una pregunta, sí, ahí está. Dale, de acuerdo a dale. cuándo empieza la acusación fiscal, que es muy nombrada, digo, en los medios de comunicación y clientes me han preguntado, ¿cuándo empieza la acusación fiscal en un proceso oral penal? Digo, esa es la pregunta. Claro, A lo ver que si pasa es que ahí el lenguaje puede ser un poco equívoco, Annelies, porque, claro, en términos periodísticos, la verdad es que los periodistas entienden re poco, ay, entienden poco y sí, nada, y eso en sí, todos sí, lados, digamos. Pero, claro, la acusación en términos formales empieza cuando se cierra la investigación y el fiscal dice, mire, ¿sabe qué? Después de esta investigación me convencí, vamos a juicio. Esa es la acusación. Pero la imputación empieza, y eso, bueno, cuestión que uno tiene que entender lo que es parte de la lógica del sistema, desde que alguien, cualquiera, te atribuye un hecho delictivo. Por ejemplo, la vecina. La vecina dice, no, es que mi vecina tiene, bueno, 5 plantas de marihuana y no es que consuma, sino que las vende, por decir. Desde ahí te conviertes automáticamente en imputado o imputada. Y desde ahí surgen o ya son válidos y aplican todos los derechos y garantías del imputado o imputada. Desde ahí ya puedes empezar o debieras empezar a buscar información, a, qué sé yo, si tienes recetas de uso terapéutico o si vives con más gente y alguien los tiene, o si vives con más gente, te dice, mira, estas plantas no son mías, estas plantas son de él, qué sé yo. Entonces, claro, la idea esta de acusación es como un concepto un poco formal y que se usa como en términos muy genéricos, pero la acusación formalmente es la que se hace antes de el juicio, donde formalmente te dice, mira, te acuso, esta es la prueba, vamos a juicio, pero la imputación, cuando te hacen una imputación es cuando empieza el proceso penal. Ahí empieza, ese es el punto de partida. Eso va vinculado a las etapas del proceso. Acuérdense que tenemos la etapa preliminar, que puede estar judicializada Mm, o no, pero desde ese momento yo ya tengo que estar investigando. Cuando se ujú. judicializa, generalmente es cuando el fiscal lo que hace es pedir la formalización de la persona y esa persona pasa a tener objetivamente el rótulo, digamos, de imputado, que antes era procesado, con prisión o sin prisión. Y la Mm, acusación es lo que explicaba Jonathan, es cuando el fiscal dice, mira, hasta acá llegué, no negocio más, se termina la oportunidad de ser abreviado, termina todo, te llevo a juicio. vamos pues. La demanda del fiscal sería, y a ti el fiscal la presenta por escrito, a ti te dan traslado por 30 días en nuestro código. Mm, Eso sería acusación. ¿Qué pasa en la prensa muchas veces cuando son casos muy mediáticos? Lo que dice Fiscalía tiene todo para acusar. Y en realidad no es que tenga todo para acusar, tiene todo para imputar, para pedir la formalización de esas personas. Te digo, pues yo lo he escuchado en estos últimos casos más sonados y también me rechina eso. Como también que me rechina que digan que la Fiscalía tiene toda la prueba para acusar y no ni siquiera ha formalizado la investigación. Acuérdense, prueba siempre en juicio, evidencia antes de juicio. Mientras yo no tengo audiencia contra la acusación, no tengo prueba, tengo evidencia. eh, ¿Ah? exacto. ¿Alguna otra Eh, duda, chiquilines? yo me tengo que ir porque me tengo que meter a Ahí otro va. curso. Bueno, Jonathan, yo te agradezco un montón por esta Pero instancia. espera, antes de irnos, que si alguien tiene dudas o Ahí quiere va. saber más de esto, tenemos un curso en Montevideo que hace 3 años que no vamos a Montevideo y vamos a hacer un cursito y otro Aprovechen. en Maldonado luego. Así que si Sí. tienen dudas o algo, o quieren sumarse a este grupo de locos que les gusta aprender esto y les gusta meterse en estos líos, bienvenidos.
Ahí va, están todos invitados al curso presencial de la CIPE acá en Uruguay, que además va a estar Diego Camaño, ¿no? Por lo que vi en el... Dieguito viene acompañado, sí, Diego Dieguito viene Camaño es muy acompañado. querido por todos nosotros acá en Uruguay, así Es que va a que estar... es un crack, es un amigo también. Fue mi alumno también, tengo que Es decirlo. divino. Diego Fue mi Camaño. alumno y le gustó el tema y se quedó en él y lleva muchos años Y es muy buen estudiándolo. litigante, muy Ah, buen litigante. bueno, no quiero ser infidente, pero también, como nosotros hacemos asesoría y hemos hecho asesoría a muchos abogados de Uruguay, creo que así nos conocimos más, porque fue mi alumno, quedamos en contacto y después me tocó hacer una asesoría en un caso de un homicidio que tuvo, que además le fue muy bien. Él es muy buen litigante, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y un tipo muy sencillo, muy brillante y muy sencillo. Un Así que tipazo. bueno, Y chiquilines. además, ojo, y es músico, es un muy buen músico. Ah, bueno, ese lado no lo conocí. No como yo, que soy músico, pero soy malo. Bueno, chiquilines, así que bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Espero poder verlos en otras oportunidades. Sigan a la academia, se aprende un montón. Ellos hacen muchas instancias gratuitas, así que métanse en todo. Y Mm. bueno, la defensa se construye día a día. Así que de mi parte, muchas gracias, Jonah y Andrea, No, por todo gracias a ti, esto. Jessy. Y cuando quieras, pues, seguimos haciendo estas actividades porque a mí me encantan. Vamos a Olvídate hacer de los una, locos esto. vamos a hacer una de teoría del caso, porque a mí me interesa Buenísimo, que sería tengan teoría muy del caso. bueno. Bueno, pero Así igual, que en los bueno. cursos de Montevideo lo vamos a hacer largamente, presencialmente, con talleres, así que si alguien se quiere sumar, ahí vamos a estar. Ahí va. La Genial. próxima, no, en 2 semanas más, algo así. En agosto es, ¿no? Sí, el Sí, 12. Ahí se los dejé por en ahí. el chat, Ahí porque estoy va. con, Bueno, ya está. Bueno, Aprovechen permiso, y me si no voy. pueden hacerlo en Montevideo, lo pueden hacer en Maldonado también, que va a estar bueno. Ah, sí, sí, eso. Permiso, me cambié de curso. Que tengan buen fin de descansen. Bueno, que pasen lindo, que pasen bien. Chao, nos vemos. Chao, Gracias. chao.